Bienvenidos. Mi nombre es Pedro Torres. Estoy muy contento de estar hoy día con ustedes en este seminario. Yo soy médico psiquiatra, psicodramatista y dramaterapeuta. Trabajo dirigiendo la Fundación Teatro Salud y también la institución EDRAS Chile desde hace muchos años. Dentro de las afiliaciones que tengo a nivel nacional en Chile, que son de mucho prestigio, está el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile y la Mutual de Seguridad Hospital Clínico del Trauma, en donde trabajo hace 30 años y hace 15 años en ambas instituciones respectivamente. Quiero agradecer esta invitación que me ha formulado Esli Carballo y Santiago Jacome para participar en este seminario, el futuro post pandemia del trauma a la resiliencia de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma. Quiero partir esta presentación y voy a referirme al título de la presentación, El abrazo vacío. Me voy a referir al título puesto que el abrazo vacío surge de una experiencia que realicé el año 2019 en Salamanca, en España, donde participé en un congreso de psicodrama. En esa oportunidad, uno de los trabajos y de los talleres que yo desarrollé tuvo que ver con el abrazo experiencial, el abrazo vivencial, el abrazo profundo entre dos seres humanos que, si bien es cierto, correspondía a una instancia de caldeamiento del trabajo grupal, se transformó sin duda en el protagonista. Bueno, motivado con esa experiencia, quise profundizar en el tema del abrazo y preparé una presentación y un taller para el congreso de otra asociación de psicodrama, esta vez en Valencia, que se iba a realizar en mayo de este año. Como ustedes comprenderán, por las razones de la pandemia, esta experiencia no pudo ser. Se cancelaron los vuelos, se produjo una anulación del congreso y la verdad es que yo tuve que, incluso antes de tener claridad de si iba a ocurrir o no iba a ocurrir dicho evento, tuve que reformular absolutamente el taller y el trabajo. Y allí es cuando se me ocurrió realizar esto del abrazo vacío, que es un abrazo vivencial sin algún otro a quien abrazar. Grande fue mi sorpresa cuando posteriormente, a propósito del confinamiento y a propósito del distanciamiento social, me di cuenta de que eso se había convertido en una realidad. Y en una realidad que me permitió aún más abocarme a la investigación de lo que estaba significando para todos nosotros, no solamente la pérdida de la cotidianidad, la pérdida de los espacios, sino también lo que estaba significando para nosotros la pérdida del contacto social, aunque fuera en forma transitoria. Pues bien, no estaba claro cuánto tiempo es lo que iba a durar. Y ya llevamos varios meses, por lo menos 6 meses. En la diapositiva siguiente voy a presentar el plan de esta presentación. Son 7 puntos que marcan un poco la historia de cómo es que hoy día nos encontramos en EDRAS Chile con esta investigación y en este momento importante de la salud pública, no solo chilena, sino también a nivel mundial, y especialmente con nuestra investigación a través del trauma. El primer punto que vamos a desarrollar en esta presentación es acerca de nuestra historia como dramaterapeutas y como psicodramatistas en Chile. Y voy a intentar hacer notar algunas diferencias, si es que existen, entre la dramaterapia y el psicodrama. Posteriormente voy a ahondar en el tema del trauma. También me ha motivado la investigación acerca de los abrazos
y la primatología, es decir, el seguimiento a través de la filogenia de estas conductas, como por ejemplo el abrazo, en nuestros parientes más cercanos, que son los simios superiores, gorilas, orangutanes, chimpancés, que mantienen conductas como por ejemplo la conducta del abrazo. Posteriormente desarrollo algunos puntos sobre neurobiología de la dramatización, que es un tema que me ha apasionado en los últimos años y que estoy, a propósito de este trabajo, haciendo algunas investigaciones. Posteriormente voy a desarrollar algo sobre el impacto de la pandemia en nuestras conductas sociales: distanciamiento social, confinamiento, aislamiento. También acerca de la psicología y psicosociopatología de la amenaza en alternancia con la psicología de la seguridad. Y finalmente voy a terminar, después de un par de ejercicios breves para el grupo, con una reflexión de Jacob Levi Moreno acerca de lo que él considera el encuentro en psicodrama. Yo lo amplío hacia el encuentro en la vida, en el teatro y en el psicodrama. Voy a comenzar entonces con algo de historia. Hace 30 años atrás, un grupo de psiquiatras que era liderado por mí y por otro colega, que veníamos del Hospital Psiquiátrico de Santiago o Manicomio Nacional, que en ese entonces tenía un régimen totalmente asilar, diría yo carcelario, y con tratamientos psiquiátricos totalmente obsoletos para esa época, para la época actual obsoletos, pero para esa época era lo que se practicaba. Nos trasladamos con un grupo de pacientes psiquiátricos gravemente perturbados, crónicos, muchos de ellos sin posibilidad de mejoría alguna, a esta casa que ustedes pueden ver en la diapositiva, en pleno centro de Santiago, una casa antigua de la época neocolonial, neoclásica, en fin, un lugar que se transformó para nosotros en un lugar de acogida. En ese espacio, que es precisamente donde actualmente funciona el departamento de teatro de la Universidad de Chile, fuimos acogidos por actores, directores de teatro, especialistas en danza, músicos, a todos nosotros que veníamos migrando del Hospital Psiquiátrico de Santiago, en búsqueda de nuevas posibilidades terapéuticas. Fue nuestra segunda casa académica, que nos ha significado una permanencia hasta la actualidad en ese lugar, desarrollando nuestros actuales trabajos y cursos de dramaterapia. Transformamos, como pueden observarlo en la diapositiva siguiente, nuestro box de atención del hospital psiquiátrico en una sala de actuación teatral, en donde las performances o las actuaciones rudimentarias de nuestros pacientes eran observadas, vistas por directores de teatro, profesores y actores profesionales, directores, con la idea de construir pequeñas dramaturgias que pudieran expresar los dolores, las locuras, la psicosis de estos pacientes. Esa es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia se inicia justamente aquí, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que es un grabado de lo que fue el asilo de Charenton en París, en las afueras de París. El asilo de Charenton es muy importante porque representa a la primera revolución de la psiquiatría, donde dos grandes psiquiatras franceses, Philippe Pinel y Esquirol, generaron lo que llamaron el Gran Encierro, en donde fueron capaces de discriminar quiénes eran los pacientes enfermos mentales y que requerían, por lo tanto, un trato humanitario para
sus dolencias de los que eran sociópatas, desadaptados, criminales, en fin, y todo un mundo que no correspondía precisamente a una enfermedad mental. En este lugar, en el asilo de Charenton, estos dos psiquiatras comenzaron a darle trato humanitario a estos pacientes porque dijeron que todas sus conductas correspondían a una enfermedad mental. Se dice que en ese lugar estuvo recluido el marqués de Sade. La familia del marqués, una familia acaudalada, parisina, interna a este personaje, quien es un director de teatro, es un dramaturgo, escritor, actor, hace obras de teatro con los internos del asilo de Charenton. Supuestamente acudía toda la sociedad parisina a ver estas obras de teatro los fines de semana y que se convertían en verdaderas puestas en escena y en verdaderos programas de rehabilitación psicosocial, porque aparte de ver las obras de teatro, las personas también comían, tomaban refrigerios, bebían, en fin, conversaban, socializaban. Y por lo tanto, podemos decir que hoy día correspondería, digamos, justamente a una rehabilitación psicosocial que incluye a la familia extendida, a la comunidad, al vecindario. En el supuesto de que el marqués de Sade estuvo ahí y se dice que murió en el asilo de Charenton, el director de teatro, dramaturgo alemán Peter Weiss escribe la obra Marat Sade, una extraordinaria obra de teatro que ha sido representada, puesta en escena en diversos escenarios del mundo. El año 1992 me tocó asesorar esta obra de teatro como médico psiquiatra. Gracias a la genialidad del director teatral de la época, don Fernando González, dirigió a estos jóvenes actores en su egreso del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, actores de cuarto año de la carrera de actuación teatral, ponen en escena esta obra donde supuestamente existió y en la obra se ve un diálogo fenomenal entre el marqués de Sade y Jean-Paul Marat, el héroe de la Revolución Francesa. Me tocó asesorar a estos actores porque hicimos visitas al hospital psiquiátrico en donde yo trabajaba y estos jóvenes actores modelaron no solo los cuerpos psicóticos de estos pacientes, sino que también modelaron los discursos psicóticos y modelaron sus delirios, sus alucinaciones, sus conductas violentas. Hicieron un extraordinario trabajo de campo para poder llevar la obra a escena y que fue un éxito de taquilla, puesto que estuvo 2 meses en cartelera, siendo una obra de estudiantes universitarios, 2 meses en cartelera, como decimos en Chile, a tablero vuelto. Y fue un gran éxito que aún hoy día se conoce y permanece en los anales de la dramaturgia nacional. Pues yo hice la asesoría psiquiátrica de estos jóvenes actores para ayudarles a modelar los pacientes y también para supervigilar su salud mental, puesto que estaban representando a pacientes psiquiátricos durante mucho tiempo y la verdad es que no sabíamos si se iban a ver afectados o no por la representación de pacientes gravemente perturbados desde el punto de vista mental. De allí comienza entonces una investigación entre los puntos comunes y lo que podía aportarnos el teatro para lo terapéutico, para la terapia. En un principio a esta disciplina nosotros le llamamos destrezas teatrales psicoterapéuticas. Estoy hablando del año 1992, 93, 94. Pero posteriormente nos dimos cuenta que esta disciplina ya existía y que había sido desarrollada a partir de los años 1960 por autores ingleses. Específicamente, la pionera de la dramaterapia es Sue Jennings, una actriz dramaterapeuta que desarrolla
esta disciplina en centros de ginecobstetricia, en mujeres que eran mujeres parturientas que tenían bebés y que tenían muchas de ellas psicosis posparto, pues trabajaba con estas pacientes en servicios de ginecobstetricia. Y posteriormente nos encontramos con la novedad de que había muchos más autores que estaban haciendo distintos aportes y que estaban desarrollando la rama terapéutica del teatro. Y a eso le llamaban dramaterapia. Nosotros, para homologar nuestro trabajo que ya veníamos desarrollando desde el año 1989, decidimos entonces llamarle dramaterapia a lo que estábamos haciendo porque era prácticamente lo mismo. En términos generales, la dramaterapia he seleccionado un par de definiciones. Es el uso intencional y sistemático del proceso drama-teatro para alcanzar el crecimiento y cambio psicológico. Las herramientas derivan del teatro, mientras que las metas tienen sus raíces en la psicoterapia. Como lo dije anteriormente, dramaterapia es la vertiente terapéutica del teatro, puesto que el teatro en sí mismo no es terapéutico. Pero la dramaterapia sí lo es, porque al hacer dramaterapia, es decir, practicar algún trabajo teatral, sea actoral, sea dramatúrgico, sea de guión, sea de dirección, que llegue a producir un cambio psicológico en el tiempo, a nivel cognitivo, comportamental y emocional, y que tenga la figura de un terapeuta que se haga cargo de lo que le va sucediendo a un paciente o a un grupo de pacientes, eso es precisamente lo que hace la gran diferencia entre la dramaterapia y el teatro en sí mismo. El cambio psicológico y el hacerse cargo. También la Asociación Británica de Dramaterapeutas denomina la dramaterapia como el uso intencional o planeado de los aspectos curativos del drama en el proceso terapéutico. La dramaterapia se nutre de diferentes fuentes. Yo seleccioné 10 puntos de influencia, en donde los que están en las letras rojas son los puntos de influencia más importantes. El teatro por sí mismo, con todos sus 25 siglos de historia. El psicodrama, creado por Jacob Levi Moreno. Y los rituales terapéuticos, que pertenecen o forman parte desde los orígenes de la humanidad. Forman parte del hombre desde los orígenes de la humanidad. Pero también hay otras bases teóricas, por ejemplo, el juego y toda la teoría que hay debajo de esta tremenda disciplina, el juego, la ludoterapia, lo escénico y lo que tiene que ver con las teorías de las escenas. Los personajes, hacemos una diferencia entre personajes y roles. Eso está bastante bien desarrollado en mi último libro, Dramaterapia, Teatros que Curan el Alma, de Editorial Letra Viva, donde hay un capítulo completo destinado a hacer una diferencia entre roles y personajes. También lo experiencial y la enacción van de la mano. Es decir, ambas disciplinas tienen que ver con aprender a partir de la experiencia. Y esa experiencia generalmente es corporal. Tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento, con la experiencia emocional corporal, no solo con lo intelectual. El humor. De todas maneras, el humor es un elemento importante como base de la dramaterapia. Y finalmente la que atraviesa completamente todas las disciplinas es la creatividad. Y dentro de la creatividad específicamente lo estético, cuya raíz etimológica significa o tiene que ver con lo bello, pero más que lo bello tiene que ver con lo armónico, con lo que de verlo, escucharlo, percibirlo a través de nuestros sentidos produce armonía, produce paz, produce tranquilidad. Eso sería lo que en dramaterapia se llama la catarsis estética, que se usa ese concepto para diferenciarlo del psicodrama que produce una catarsis ética, que es la catarsis del actor, que tiene que ver con otros movimientos axiológicos que se mueven en el trabajo psicodramático. El psicodrama es un punto importante de influencia. Ustedes pueden ver en esta diapositiva la figura de Moreno, el creador del psicodrama. Moreno es un psiquiatra
y por lo tanto el psicodrama lo crea a partir de su cosmovisión de la medicina y por lo tanto de la psiquiatría, que es una cosmovisión médica, y por lo tanto está centrado en la patología, está centrado en la enfermedad, en este caso en la psiquiatría, está centrado en la locura. De hecho, en su sanatorio de Beacon, él interna familias completas de pacientes gravemente perturbados con el fin de dramatizar sus dolencias para que se produzca la mejoría. El Teatro de Moreno, el mítico Teatro de Moreno, tiene un escenario central donde se genera la dramatización e incluso, si ustedes se fijan, tiene una dimensión vertical, puesto que va hacia lo alto, hacia la trascendencia y hacia la espiritualidad. Incluso hay un cuarto nivel del escenario psicodramático que corresponde al lugar donde están, es el balcón, donde están los ancestros, las deidades, los demonios. Y también está en el otro lado, está el teatro como tal, la platea, que es el lugar donde están los hombres y las mujeres del mundo real y con los problemas del mundo real que aún no han trascendido hacia la sanación y hacia la curación. El psicodrama, en pocas palabras, es un método psicoterapéutico y psicoeducativo con hondas raíces en el teatro, la psicología y la sociología. Moreno es un amante del teatro y es un estudioso de la psicología de los pequeños grupos. Tanto es así que los primeros aportes de Jacob Moreno son a través del teatro de la espontaneidad y también del axiodrama, que sería el estudio de los valores universales, estéticos, éticos, artísticos, culturales, a través de medios dramáticos, el realce de los medios del mundo de los valores universales extraído a través del psicodrama, del drama. Pero Moreno, en su desarrollo como creador, deja de lado el teatro de la espontaneidad y también deja de lado el axiodrama. De hecho, se dice que el axiodrama es el gran olvidado de las técnicas de psicodrama o de las herramientas del psicodrama como tal. Y finalmente se aboca años más tarde a la sociometría, que es el estudio de los grupos en funcionamiento, y finalmente, por así decirlo, queda absorto por el psicodrama como tal y específicamente por la técnica del cambio de roles. La técnica del cambio de roles o inversión de roles es la que finalmente lo seduce y lo determina como estar frente a un método psicoterapéutico que va a generar un cambio psíquico. Eso hace que se aboque toda su vida al estudio del psicodrama y haya dejado de lado un poco el sociodrama, bastante de lado el axiodrama y prácticamente olvidado el teatro de la espontaneidad. Recién el teatro de la espontaneidad es retomado por Jonathan Fox por allá por los años 70 y comienza a desarrollarse el teatro playback, que es una manera de hacer teatro terapéutico con las bases morenianas. En el psicodrama, drama significa acción o una cosa hecha y psicodrama es una cosa hecha a y con la psiqui, es decir, psiqui en acción. Si ustedes se fijan, drama terapia es terapia o asistencia a través de la acción, o sea, es más amplio, y psicodrama es psiqui en acción. Nosotros pensamos que el psicodrama forma parte de la dramaterapia, es una parte, y no obstante que es más antiguo en su desarrollo, de principio del siglo pasado. La dramaterapia es de mediados del siglo pasado. Sin embargo, tiene algunas diferencias en sus orígenes, puesto que dramaterapia es creada por muchas autoras y muchas creadoras son las que desarrollan la dramaterapia a nivel mundial, y el psicodrama es solo creado por un solo autor, que es Moreno. Además vienen de mundos distintos. Moreno es psiquiatra, viene del mundo médico, viene de la enfermedad,
y dramaterapia viene del mundo artístico, del mundo teatral, del mundo de la dirección teatral y de la dramaturgia. Por lo tanto, son dispositivos distintos y son formulaciones distintas. Sin embargo, pertenecen al mismo género que son terapéuticas de acción. Por eso que en este texto que yo hice hay un capítulo también que se llama Psicodrama y Dramaterapia, Convergencias y Divergencias. Yo señalo que hay puntos comunes y que hay puntos que se separan. Sin embargo, son dos dispositivos de un extraordinario poder para generar trabajos grupales y cambios psicológicos. Y que es muy importante tanto para los psicodramatistas como para los dramaterapeutas puedan conocer en profundidad ambas disciplinas y puedan integrar ambas disciplinas. Nosotros estamos por la idea de la integración de ambas disciplinas y de ser capaces en algún momento de poder elegir para un determinado grupo etario o un determinado grupo temático una herramienta u otra herramienta que puedan generar cambios. No todos los grupos son para todos. Esa sería una propuesta nuestra. Moreno lo define como la ciencia que explora la verdad emocional o experiencial mediante métodos dramáticos. Muestro un par de diapositivas de nuestros primeros grupos de trabajo por allá por el año 1982, con el primer nombre que nosotros desarrollamos, que fue llamado Destrezas Teatrales Psicoterapéuticas, y que posteriormente le llamamos dramaterapia. Grupos de psicodramatización con máscaras, por lo tanto, y grupos de envejecimiento a través del maquillaje, dentro de muchas otras herramientas. Para efectos prácticos, toda vez que nosotros incluíamos elementos teatrales en el trabajo con nuestros grupos, nos acercábamos nuestra balanza hacia lo que llamamos dramaterapia. Y todo lo que se dirigía más hacia el psicodrama clásico o el psicodrama propiamente tal moreniano, nosotros decíamos estamos aplicando una técnica moreniana rigurosamente clásica. Y eso fue un poquito lo que desarrollamos durante este tiempo. Ahora voy a mostrar una diapositiva de la segunda gran institución a la que yo pertenezco. Esto que ustedes ven es el Hospital Clínico del Trauma de Mutual de Seguridad. En este lugar trabajo cerca de 15 años. Aquí ejerzo como médico tratante, en el sentido clásico, de cuadros clínicos severamente traumatizados. Estos pacientes llegan afectados por todo tipo de violencias. Violencia civil, violencia criminal, asaltos, secuestros, abusos, violaciones, cuando estos pacientes van camino a su trabajo o van de vuelta a sus casas desde su trabajo. La ley chilena de las mutualidades hace que estos pacientes tengan que ser acogidos en la consecuencia de un ataque de esta naturaleza cuando van al trabajo, cuando vienen del trabajo o cuando les sucede un accidente del trabajo en su mismo lugar en donde laboran. Y por cierto, muchos de estos pacientes son víctimas de asaltos y algunos de secuestros, con lo cual quedan gravemente traumatizados desde el punto de vista psíquico. O a veces hay accidentes del trabajo donde los pacientes quedan gravemente traumatizados por accidentes físicos y muchas veces se traducen, por ejemplo, en amputaciones de extremidades, piernas, brazos, pies, manos, dedos, con lo cual ustedes pueden imaginar la consecuencia psíquica que se produce frente a estos casos. Ahora bien, en el último tiempo
hemos acogido pacientes COVID que son profesionales de la salud, personal sanitario. El personal sanitario hoy día que se contagia por COVID estando en su lugar de trabajo, hoy día es considerado una enfermedad profesional y debe ser acogido y es acogido por nuestro hospital. No solo para el tratamiento médico de la enfermedad COVID, sino también para la secuela psicológica que presenta ese paciente. Miedo al contagio de sus seres queridos, aislamiento, confinamiento, en fin. En este hospital yo me he podido hacer una amplia experiencia acerca de la evolución del estrés postraumático. Cuando digo una amplia experiencia es porque yo veo en el mes más de 100 pacientes que a lo menos el 80% de ellos sufre de estrés postraumático. Sufre de estrés agudo y posteriormente, después de los 30 días, un poco más, un poco menos, evoluciona hacia estrés postraumático. Imagínense ustedes la cantidad de pacientes que he tenido que ver en estos 15 años, cuando me estoy viendo 100 pacientes al mes con este diagnóstico. Por lo tanto, puedo hacer distinciones clínicas finas acerca de cómo distintas personas tienen este síndrome, cómo evoluciona, cómo influyen las historias vitales, cómo influyen las historias previas a estos pacientes que han sido a veces abusados o han sufrido maltratos en la infancia, y cuáles son las resiliencias, las fortalezas y los recursos para los que logran superar y los que finalmente quedan con secuelas, los que tienen menos recursos. Cómo es la relación entre trastorno de estrés postraumático y grave y génesis de trastornos graves de la personalidad. Y un área que me ha importado muchísimo de investigar en el último tiempo son los trastornos disociativos. Los cuadros disociativos me ha importado, me ha interesado mucho investigarlo a fondo en la expresión clínica variopinta, que me ha llamado poderosamente la atención porque es un cuadro absolutamente, ¿cómo decirlo?, polimorfo, en donde se presenta de la manera más extraña. Incluso muchas veces puede ser confundido con la esquizofrenia, con los trastornos bipolares. Nosotros estamos desarrollando una investigación hace bastantes años acerca de la clínica diferencial de los trastornos disociativos. También vemos muchos trastornos conversivos postraumáticos, vemos trastornos psicosomáticos, dolor crónico, postraumático, y trastornos de personalidad cuando existen traumas graves y cuando han habido y han existido historias de graves flagelaciones en la infancia de estos pacientes. Este libro es el libro del doctor Alfredo Cía, Trastorno por estrés postraumático. Y tiene una carátula elocuente, visualmente notable. El ángel herido se llama la obra de un pintor Hugo Simberg, que está en un museo en Helsinki, finlandés. El ángel herido, como ustedes pueden observar en la pantalla, va transportado por dos niños campesinos en parihuelas. Y los dos personajes que lo transportan lucen indumentarias oscuras, fúnebres. El primero camina triste y hace apesadumbrado, con pena, penoso. El segundo mira a los espectadores con una mirada de rabia, de desdén, como culpabilizándonos de lo que ha sucedido, de desprecio. Y la lectura que aparece en el libro es elocuente. El ángel herido fue pintado en 1903 por el artista Hugo Simberg. El ángel herido, con su frente vendada, es transportado en parihuelas por dos niños campesinos.
contrasta su blancura, símbolo de la pureza e inocencia, con la oscuridad de la indumentaria de los seres terrenales. Una realidad que lo sobrepasa y lo quiebra, lo ha golpeado y se deja llevar apesadumbrado. Ha perdido su ángel, el mundo ideal de la inocencia celestial, y está inmerso en el mundo inmundo de una cruel realidad. Luego de lo acontecido, quienes lo transportan se muestran resignado el primero y resentido o molesto el segundo, como culpabilizando al observador por el trauma ocurrido. Ambos muestran la disposición humana innata de asistir al caído. No importa lo precario de sus medios. Como vemos, en el trauma existe un antes y un después, pudiendo al mismo tiempo despertar lo peor y lo mejor del ser humano, desde la crueldad más abyecta a la abnegación más sublime. El ángel herido, de Hugo Simberg. Quiero a continuación señalar 3 premisas básicas que he desarrollado para reflexionar acerca del trauma de la pandemia, y especialmente no solamente para reflexionar, sino para elaborar ciertas prácticas colectivas, grupales, que nos permitan generar comunidad frente al trauma de la pandemia. La primera premisa es que la pandemia nos parece que corresponde a un trauma colectivo de tipo acumulativo, que impacta por ondas expansivas desde el individuo a la comunidad, tal como lo hace el virus a partir del contagio de una persona y la trazabilidad en onda expansiva. En esto coincide con la onda expansiva del trauma físico. Por lo tanto, el abrazo vacío es una metáfora de lo mucho que hemos perdido. Hacemos una distinción a propósito del trabajo que hemos realizado en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Para nosotros, los que trabajamos con estrés postraumático, estamos mucho más familiarizados con el trauma activo o de alto impacto único. Un accidente, un ataque determinado, una violencia por asalto, un secuestro. Incluso en Chile somos un país con muchas catástrofes naturales. Tenemos que incluir también un terremoto, un tsunami, que sería entonces un trauma activo y de alto impacto único. También distinguimos un trauma acumulativo o por impactos mínimos recurrentes sucesivos. Impactos mínimos recurrentes sucesivos es igual como si estuviésemos golpeando sistemáticamente un hueso de nuestro organismo y por permanente contacto, por muy mínimo que sea, termina quebrándose y termina destruyéndose. Podríamos decir que en el caso de Chile, un trauma acumulativo o por impactos mínimos recurrentes sucesivos podría ser una mezcla entre el trauma activo o de alto impacto único, lo que ha sucedido a partir de octubre del año pasado con el estallido social. Distintas manifestaciones han ido produciendo un impacto acumulativo sucesivo en la comunidad y en la sociedad, que han generado un miedo colectivo. Y finalmente hemos definido un trauma que llamamos por dilución o pérdida progresiva de condiciones vitales. Y ahí ubicamos la pandemia. Pérdida progresiva de condiciones vitales. Por ejemplo, hemos perdido nuestros espacios, hemos perdido nuestras rutinas, hemos perdido nuestras libertades, hemos perdido nuestros rituales.
ha habido muchas pérdidas en estos 6 meses de pandemia en que llevamos en Chile, y eso, a nuestro modo de ver, puede ser visto como que ha producido un efecto postraumático. El segundo punto y la segunda premisa básica en la reflexión y práctica frente al trauma de la pandemia sería que esto nos lleva a explorar nuevos lenguajes a través de la comunicación virtual. Y esto no es un punto menor, porque precisamente esto no debe pasar desapercibido, no debe quedar desapercibido, no debe quedar en la transparencia, como observo yo que suele quedar en la transparencia, en donde lo virtual viene a ser como una especie de parche, un parche ante la imposibilidad de comunicarnos de manera real, presencial. La virtualidad, nosotros pensamos, ha venido para quedarse. Eso significa que tenemos que avanzar hacia la hibridación, tal como lo señala Raúl Weinberg de España. Hibridar el mundo real con el mundo virtual. Hibridar significa que vamos a juntar ambos lenguajes y ambas maneras de comunicarnos, y en donde lo que une y reúne es lo imaginal. Lo imaginal une y reúne lo real y lo virtual, y lo imaginal es consecuencia mental intrapsíquica que no discrimina si estamos involucrados emocionalmente en un mundo o en el otro. Por cierto, el mundo virtual que disponemos hoy día a través de la tecnología es bidimensional y bisensorial. Es un mundo plano en donde solo contamos con la visión y con la audición, pero no tenemos el tacto, no tenemos la áptica, la comunicación a través del tacto, y tampoco tenemos la visión en profundidad, la visión estereoscópica que nos permite por algo tenemos 2 ojos y 2 oídos, que es justamente para medir las profundidades del sonido y la profundidad y las distancias. La perspectiva se pierde en un mundo plano como es el mundo de la pantalla. Entonces, se pierde entonces la multidimensionalidad, y es tremendamente importante integrar ambos lenguajes. Sin embargo, tenemos que considerar que la multisensorialidad la va a producir nuestra imaginación mental intrapsíquica, que es lo que tenemos que lograr en la medida que avancemos en la hibridación mundo real, mundo virtual. Y el tercer punto importante es que trabajamos el trauma con movimientos lentos. Nosotros ralentizamos la vivencia a partir de movimientos de arraigo y de expansión. Son movimientos lentos que están documentados en toda la literatura que trabaja con rehabilitación del trauma, de este trauma que precisamente se aloja en el cuerpo, en las memorias procedimentales. Los movimientos lentos son movimientos que no se generan exclusivamente en las cortezas motoras, que son cortezas, por así decirlo, más conscientes, sino que tienen que ver con zonas profundas del cerebro, como sería los ganglios basales, el cerebelo y la parte superior del bulbo raquídeo. En esos lugares, o esos lugares que tienen una conexión con el cerebro emocional, eso también está documentado por distintos investigadores en psicotraumas como Peter Levine, Pat Ogden y Besser van der Kolk. Ellos hacen notar que estos movimientos lentos pueden y hacen surgir memorias procedimentales que van liberando el trauma del cuerpo. En ese sentido, el psicodrama y la dramaterapia trabaja con movimientos mucho más conscientes y trabaja con movimientos que son más pensados, por así decirlo, entre comillas, y que no necesariamente liberan el trauma de aquellos pacientes que se les ha alojado el trauma en el cuerpo, que ha quedado congelado a través de una memoria procedimental.
Uno de los ejemplos más notables es los dos artistas japonesas que desarrollan, después de los ataques de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lo que le llaman la danza de la oscuridad, que es la base para la danza Buto y el teatro Buto. Estos artistas desarrollan un dispositivo para acoger a los cientos de miles de personas que deambulaban por las calles de Hiroshima y Nagasaki después de los ataques de las bombas nucleares, con sus cuerpos desollados, sus rostros ensangrentados y los globos oculares caídos sobre las mejillas. Y ese trabajo corporal, lento, busca revitalizar no solo a estas personas, sino también a la comunidad entera que estaba sufriendo y que no tenía conducción alguna de este trauma terrible que se les produjo en los estallidos nucleares. Precisamente eso es un anticipo de cómo el trabajo con movimientos lentos que nosotros en Chile hemos desarrollado a propósito de una metodología que se llama Consteladrama, que ya lo hemos experimentado en distintos países. Esta metodología nosotros podemos utilizarla con el fin de liberar memorias traumáticas, transgeneracionales, personales y relacionadas con distintos tipos de catástrofes. La onda expansiva del trauma lo podemos visualizar en esta diapositiva, donde se identifica lo que sucede con aquellas víctimas primarias que son impactados por bombas en momentos de la guerra. Esto fue tomado de la guerrilla colombiana, de bombas que producían estragos no solamente en el cuerpo físico de las personas, sino que también a nivel psíquico, y los que por supuesto sobrevivían. Y las víctimas primarias eran precisamente esas personas, pero habían traumas vicarios en las víctimas secundarias, que generalmente son los amigos, los compañeros de equipo o la familia, que son los que testifican, observan el horror, y esas víctimas son consideradas primarias. El personal de salvamento, el personal sanitario, es una víctima terciaria. Estas víctimas hoy día en la pandemia de COVID son numerosas, y se está produciendo una traumatización vicaria permanente, no solo por contagiarse en forma directa con el virus, sino además en presenciar la evolución de un cuadro clínico grave, la muerte de un paciente y la muerte en soledad que puede producirse en un paciente donde son ellos los únicos testigos. Las víctimas cuaternarias son los miembros de la comunidad, y aquí comienzan a participar los medios de comunicación de masas, la prensa escrita, la radio, la televisión y las redes sociales. Estos medios de comunicación masivos van produciendo una traumatización vicaria en la comunidad, porque ustedes saben que las 24 horas del día están dando noticias relacionadas con la pandemia. Y eso ha sucedido, por ejemplo, en otras catástrofes que han ocurrido, como ataques terroristas en nuestro país, terremoto y tsunami de 2010. En fin, eso es algo que debe ser revisado por los salubristas, como también efectos de la pandemia que van a producir a la larga una consecuencia en la comunidad. Y después también hay otros impactados en la catástrofe indirectamente implicados, que serían víctimas después de los cuaternarios, las quinarias, en fin, las siguientes. Por lo tanto, esta onda expansiva del trauma físico por una bomba también puede ser aplicada a el trauma del COVID. Quiero referirme brevemente al tema de la primatología y de los abrazos, que está en relación directa con la áptica, que es la comunicación a través del tacto físico
y del contacto físico. La áptica es todo lo referido al contacto, en especial cuando se usa de manera activa. Recientemente se han descubierto neuronas C táctil de bajo umbral, o que se llaman neuronas de la caricia, que al activarse producen relajación y tranquilidad, o sea, activación del sistema parasimpático, que es el sistema vinculado con la salud, el crecimiento y la recuperación, mediado por la acetilcolina. Ya lo dije, en los primates superiores, nuestros parientes más cercanos, gorilas, simios, orangutanes, existe el abrazo terapéutico. Miembros de la comunidad de primates son algunos de ellos encargados de dar abrazos a otro miembro que está sufriendo, sea por la muerte de un bebé, sea porque ha sido atacado por algún depredador de la jungla o por algún otro miembro de su propia comunidad. El abrazo es una conducta no solo humana, se puede rastrear filogenéticamente en los simios superiores. No así en los mamíferos superiores, pero sí en los simios superiores. Por lo tanto, el abrazo vacío viene a ser una metáfora importante que lleva por nombre esta presentación. Y me tengo que referir necesariamente a lo que considera Humberto Maturana acerca de la caricia. Humberto Maturana, nuestro biólogo chileno. La caricia está relacionada con la áptica y también, por cierto, con los abrazos. Maturana dice que la mano humana es un órgano de la caricia, homólogo a la lengua en otros mamíferos. La mano humana tiene la maravillosa habilidad de adaptarse a cualquier superficie del cuerpo de otro ser humano y del cuerpo propio. La historia evolutiva de la mano no tiene solo que ver con la manipulación de herramientas, sino con la sensualidad, la ternura, la colaboración y la caricia. Estoy haciendo estos alcances acerca de primatología y abrazos justamente porque me quiero detener a reflexionar qué es lo que va a suceder si es que va a quedar alguna secuela, especialmente en ciertas poblaciones de riesgo como adultos mayores, niños, jóvenes que necesitan del contacto humano y necesitan de la caricia y necesitan del abrazo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Y qué cuadros clínicos hoy día ya estamos viendo a nivel de salud mental por estas ausencias y por estas pérdidas que hemos llamado, acuérdense, trauma por dilución? Pat Odgen también en el mismo sentido habla de los recursos del núcleo y la periferia del cuerpo. Pat Odgen, norteamericana, el núcleo físico del cuerpo, dice, comprende la pelvis, la columna y la caja torácica. La periferia física comprende los brazos y las piernas. El núcleo del cuerpo brinda apoyo, estabilidad y arraigo, tierra. La periferia es la que brinda movilidad y es la que genera la interrelación con el entorno. O sea, a través de la periferia, es decir, de los brazos, nosotros podemos alcanzar los brazos del otro, podemos alcanzar las manos del otro y podemos entonces no solamente darnos el saludo social y cordial o político, sino que también nos podemos dar la mano con intencionalidad afectiva, que es lo que nos está faltando. La siguiente diapositiva es acerca de este gigantesco nervio vago que se llamó en la antigüedad neumogástrico. Este nervio se ha investigado recientemente y se ha reformulado por el investigador norteamericano Stephen Porges, quien ha creado la teoría polivagal del trauma y por lo tanto la teoría polivagal de la amenaza, las consecuencias polivagales de la amenaza y de la seguridad. El nervio vago tiene dos ramas. Una rama anterior, ventral, que es una rama mielinizada, que se llama nervio vago inteligente, que va hacia los músculos faciales y hacia los músculos fonatorios y del oído medio. Esa rama es tremendamente importante porque es una rama muy desarrollada en el hombre, en el ser humano.
porque tiene que ver con la sonrisa, tiene que ver con los tonos de voz y con percibir ciertos tonos de voz a través del oído, que son tonos de voz que aportan seguridad. Y también percibir tonos de voz o tonos en general que aportan o que determinan amenaza. Nosotros con el uso de la mascarilla, por ejemplo, tenemos prácticamente velada la parte inferior de la cara y solamente nos podemos comunicar a través de los ojos y no sabemos reconocer las emociones que existen en la persona y las intenciones que existen en esa persona. Por lo tanto, no podemos percibir, si bloqueamos la mitad inferior de la cara, no podemos percibir si estamos frente a una amenaza y una seguridad. Lo más probable es que nuestro organismo esté permanentemente registrando la amenaza. Y la otra rama del nervio vago es el nervio vago que se llama primitivo, la rama dorsal del nervio vago, que va desde su origen en el tronco encefálico hasta los órganos subdiafragmáticos, especialmente intestinales, intestino delgado, intestino grueso. Esta rama tiene que ver con mecanismos muy primitivos de defensa frente a las graves amenazas que puede sufrir un ser humano. Cuando se activa la rama dorsal del nervio vago, que filogenéticamente se ha rastreado no solamente en los mamíferos, sino también se ha rastreado en los anfibios y en los reptiles, el organismo entra en un estado de tanatosis, que es la inmovilidad o hacerse el muerto, que es un mecanismo de defensa en donde el organismo consume muy poco oxígeno para poder sobrevivir. Ese mecanismo, cuando se activa en una persona, es cuando no tiene escapatoria frente a una amenaza, frente, en este caso, a una situación de riesgo. No hay escapatoria y en ese momento la persona, el organismo, entra en un estado de parálisis, de desmayo o de disociación psíquica. Por lo tanto, es la génesis neurobiológica de la disociación. Y existe un mecanismo de defensa intermedio que no está mediado por el nervio vago, pero sí está mediado por el sistema simpático, o sea, vía adrenalina a través de los ganglios paravertebrales adrenérgicos. En ese caso, cuando se produce una amenaza, la descarga de adrenalina es la que permite que la persona huya del ataque, arranque o genere también un acto de defensa a través del ataque, puede atacar. O sea, lucha y ataque son mediados por adrenalina. Por eso es que Stephen Porges habla del sistema polivagal jerárquico de defensa ante la amenaza, que parte con la activación del nervio vago inteligente, que sería la conexión social, lo que permite la conexión social, o la persuasión, en fin, o la persuasión básicamente, digamos, de un atacante, hasta la lucha, la huida o finalmente lo que más traumatización produce en los seres humanos es la activación del vago dorsal, del vago primitivo, donde la persona queda en estado de parálisis, de inmovilidad. Me atrevería a decir que hoy día, frente a la pandemia, se ha generado a nivel colectivo un estado, para muchas personas, un estado de paralización, de espera, de disociación y de no saber qué va a suceder en el futuro y cómo vamos a seguir. Pues bien, estos alcances neurobiológicos me ha abierto la posibilidad de avanzar y de investigar acerca de la neurobiología de la dramatización. Un concepto también de Stephen Porges importante, el concepto de neurocepción. La neurocepción, él lo define como el proceso neuronal que evalúa la seguridad y el riesgo ambiental, o sea, la amenaza, sin conciencia vigil, o sea, a través de un conocimiento indiciario o intuitivo, mediado por la percepción corporal, que es la sumatoria de todos nuestros sistemas perceptivos, los ecteroceptivos, los propioceptivos y los interoceptivos. Es decir, la persona
puede percibir la amenaza o la seguridad solamente a través de la imagen, a través de una imagen global de algún otro, y también por el tono de la voz, también y por su expresión facial. Esto me ha permitido a mí entender, o por lo menos homologar, el concepto de tele en psicodrama, que tiene que ver con la elección emocional a distancia de una persona que no se conoce y que no media, por cierto, la transferencia desde el punto de vista psicodramático, como una persona con quien puede acercarse a desarrollar un trabajo determinado, o a formar una pareja, o a formar, digamos, un equipo. Por lo tanto, el tele se basa y la sociometría tal cual en atracciones, rechazos e indiferencias. Fíjense, lo describió clínicamente Moreno hace cerca de 100 años atrás. Lo describió clínicamente y es la base del psicodrama. Pero es probable que Moreno haya descrito la expresión clínica de la aplicación de la teoría polivagal de Stephen Porges, puesto que una persona puede elegir por un telepositivo a alguien que solo le genera seguridad, confianza y tranquilidad, y puede rechazar a alguien por tele que le genere amenaza y que le genere temor, susto, y eso puede ser por el tono de la voz, puede ser por la expresión facial o puede ser por la actitud corporal. Indiferencia, por supuesto, un grupo de personas que no le va a producir ni una ni otra valencia. Pero es interesante, digamos, que como un clínico logra hacer distinciones que posteriormente la reinterpretación de la neurobiología, de la amenaza y de la seguridad, le coloca teoría. Digo teoría porque no es una realidad absoluta, sino es una teoría que se puede interpretar desde la teoría polivagal de Stephen Porges. La teoría polivagal de Stephen Porges sobre la amenaza y la seguridad ya la expliqué recientemente, en lo que dije en palabras anteriores, es el sistema secuenciado y jerarquizado de la respuesta neurobiológica a la seguridad y que está relacionado con las dos ramas del nervio vago, por un lado, y por otro lado con la respuesta adrenérgica de los ganglios paravertebrales, que está mediado por la adrenalina. Y finalmente, para terminar esta parte de la presentación, me voy a referir a los activadores del sistema de la seguridad humana: el tacto, la caricia, la sonrisa y la prosodia como activadores del sistema de la seguridad humana. Estos, cuando se produce una activación del sistema de seguridad humana, es cuando la persona percibe en algún otro la seguridad. Y eso genera una mejoría de la respuesta inmunológica, reduce los niveles de cortisol, mejora la liberación de oxitocina, que es la hormona del placer y del agrado, aumentan los niveles de dopamina y aumenta la liberación de serotonina. O sea, se genera un estado global, corporal general de bienestar. Pues bien, con esto quería terminar la primera parte de la presentación para pasar a un primer ejercicio práctico online que vamos a hacer a continuación.